Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy en Pastillas para la Lectura, Africanus, de Santiago Posteguillo. A finales del siglo III a.C., el ejército cartaginés de Aníbal estuvo a punto de destruir a Roma y convertirse en la máxima potencia del Mediterráneo. Pero un niño romano, nacido unos años antes, estaba destinado a cambiar el rumbo de la historia: Escipión el Africano. Sus hazañas, primero defendiendo a Roma y luego llevando la guerra a España y África, le valieron el sobrenombre de Africanus. Posteguillo nos sumerge en la Segunda Guerra Púnica con una narración ágil y rigurosamente documentada. Publicada en el 2006, esta novela abrió camino al gran público hacia un periodo histórico poco tratado en la ficción y se convirtió en un éxito de ventas. Además, es el primer libro de una trilogía dedicada a Escipión el Africano. Ahora, acompáñame a descubrir el inicio de Africanus. 1. Una tarde de teatro. Roma, año 519 desde la fundación de la ciudad, 235 a.C. El senador Publio Cornelio Escipión caminaba por el foro. Llevaba el cabello corto, casi rasurado, tal y como era costumbre en su familia. A sus 30 años, andaba erguido, dejando a todos ver con claridad su rostro enjuto y serio, de facciones marcadas, en las que una media nariz y una frente sin ceño se abrían paso en silencio. Ese día iba a asistir a un gran acontecimiento en su vida, aunque en ese momento tenía la mente entretenida con otro suceso sobresaliente en Roma. Nevio estrenaba su primera obra de teatro. Apenas habían transcurrido 5 años desde que se había representado la primera obra de teatro en la ciudad, una tragedia de Livio Andrónico, a la que el senador no había dudado en acudir. Roma estaba dividida entre los que veían en el teatro una costumbre extranjera, desdeñable, fruto de influencias griegas que alteraban el normal devenir del pensamiento y el arte romano puros, y otros que, sin embargo, habían recibido estas primeras representaciones como un enorme salto adelante en la vida cultural de la ciudad. Quinto Fabio Máximo, un experimentado y temido senador, del que todos hablaban como un futuro próximo cónsul de la República, se encontraba entre los que observaban el fenómeno con temor y distancia. Por el contrario, el senador Publio Cornelio Escipión, ávido lector de obras griegas, conocedor de Menandro o Aristófanes, era, sin lugar a dudas, de los que constituían el favorable segundo grupo de opinión. Publio Cornelio llegó junto a la estructura de madera que los ediles de Roma, encargados de organizar estas representaciones, ordenaban levantar periódicamente para albergar estas obras. Al ver el enjambre de vigas de madera sobre el que se sostenía la escena, no podía evitar sentir una profunda desolación. Pensar cuántas ciudades del Mediterráneo disfrutaban de inmensos teatros de piedra, construidos por los griegos, perfectamente diseñados para aprovechar la acústica de las laderas sobre las que se habían edificado: Tarento, Siracusa, Epidauro. Roma, en cambio, si bien crecía como ciudad al aumentar su poder y los territorios y poblaciones sobre los que ejercía su influencia, cuando se representaba una obra de teatro tenía que recurrir a un pobre y endeble escenario de madera, alrededor del cual el público se veía obligado a permanecer de pie mientras duraba el espectáculo o a sentarse en incómodos taburetes que traían desde casa. Como consolación, el senador pensaba que, al menos ahora, ya había posibilidad de ver sobre la escena actores auténticos recreando la vida de personajes sobre los que él había leído tanto durante los últimos años. Una mano en el hombro, por la espalda, acompañada de una voz grave y potente que enseguida reconoció, interrumpió sus pensamientos. «Aquí tenemos al senador taciturno por excelencia». Caneo Cornelio Escipión abrazó a su hermano con fuerza. «Ya sabía yo que te encontraría por aquí. Venga, vamos a ver una obra de teatro, ¿no? ¿A eso has venido? No esperaba verte por aquí hoy». «Hombre, hermano mío». Caneo hablaba en voz alta de forma que todos alrededor podían escucharle. Era un gigantón de 2 metros que no necesitaba abrirse camino entre el tumulto de gente que se había agolpado en torno al recinto del teatro, ya que, como por arte de magia, siempre se abría un pequeño sendero justo a un par de metros antes de que llegara a su persona. Caneo era más alto, más fuerte, menos serio y más complaciente en la mesa que su hermano, lo que quedaba reflejado en su incipiente barriga que los años de adiestramiento y empleo militar mantenían relativamente difuminada. Tanto hablar del teatro,
El teatro esto, el teatro aquello, me dije. Vayamos a ver qué es eso del teatro y... Bueno, ¿qué? Y, por todos los dioses, si ese viejo remilgado de Fabio Máximo ha dicho que lo mejor que puede hacer un buen romano es no acudir a estas representaciones, pues eso era ya lo que me faltaba para decidirme a venir. Que los dioses confundan a ese idiota. Así que eso es lo que anda diciendo Fabio, respondió Publio. Interesante, ya entiendo por qué hay tanta gente. Creo que con sus palabras ha conseguido que venga más gente que nunca. Hay que felicitarle. Estoy seguro de que los actores agradecerán tanto debate sobre sus representaciones. Parece que Fabio Máximo no entiende que si deseas que algo pase desapercibido, lo mejor es no mencionarlo. Supongo que futuras generaciones irán aprendiendo esto. En cualquier caso, me alegro. Cuanta más gente vea estas cosas, mejor. Quizás así consigamos que en Roma se construya alguna vez un teatro digno de representar a Aristófanes o Sófocles. No sé, no creo que esto del teatro llegue a interesar tanto como para levantar esos enormes edificios de piedra de los que siempre hablas. Si me dijeras para ver gladiadores o mimos, cosas que sí gustan, entonces quizás sí. Pero desde luego hoy aquí hay un gentío notable, concluyó, oteando desde lo alto de su sobresaliente punto de observación. Así, conversando, los dos hermanos entraron en el recinto. Se había hablado ya en más de una ocasión de la posibilidad de levantar también una estructura de madera frente a la escena que soportase unas gradas de forma que el público pudiera sentarse y disfrutar con más comodidad del espectáculo. Pero, de momento, todo aquello no eran más que conjeturas. Solo había algunos bancos en las primeras filas para las principales autoridades de la ciudad, los ediles y algunos senadores. Resultará complicado conseguir una posición más céntrica. Mejor nos quedamos aquí, comentó Publio. Su hermano se giró y le miró sacudiendo la cabeza, como quien perdona la vida a alguien a quien aprecia mucho, pero que sabe que está equivocado en algo muy concreto. Sin más comentarios, Caneo se adentró entre el tumulto de gente, dando alguna voz al principio, y luego, a medida que la densidad de la muchedumbre aumentaba, apartando a unos y otros con decididos y potentes empujones. Caneo avanzaba hacia el centro del recinto para conseguir una posición mejor para ver a los actores, y lo hacía como un tribuno en un campo de batalla buscando la posición óptima para su unidad. Publio seguía la senda que su hermano iba abriendo. Unos soldados se revolvieron molestos ante aquel torrente de empellones, mas, al ver ante ellos dibujarse la imponente figura de Caneo adornada con la toga propia de un patricio, decidieron hacer como que no había ofensa y ocuparse de sus asuntos. Así, en unos minutos, Publio y Caneo alcanzaron el centro del recinto junto frente a la escena tras los bancos de las autoridades y quedaron dispuestos para asistir a la representación. Una vez allí, Publio se dirigió a su hermano. Gracias. Con tu extrema delicadeza hemos conseguido, sin duda, una excelente posición para el espectáculo. Siempre tan sutil, Caneo. Te veo hecho todo un político. Ya sabes que el que tiene que llegar a cónsul en nuestra familia eres tú. A mí que me dejen un ejército y que me pongan unos millares de bárbaros o cartaginenses delante. Con eso me entretendré. Publio no respondió nada. ¿Quién sabe? Viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos políticos, quizá algún día tendrían ante sí a unos cuantos de esos cartaginenses, aunque no tenía tan claro que el verbo entretenerse fuera el más adecuado para describir semejante situación. Africanos despertó en mí un renovado interés por las guerras púnicas. Me hizo sentir las emociones, las decisiones y los conflictos de los romanos en aquella época. El suspenso y la facilidad con que uno puede imaginar cada escena me mantuvieron enganchado hasta el final. No aprendí nuevas técnicas literarias, pero sin duda, Africanos se gana un lugar entre las mejores novelas que he leído. Gracias por acompañarme. Si te gustó, compártelo para que más personas descubran este libro. Y nos vemos en el próximo video de Pastillas para la Lectura.